Con ya 20 películas estrenadas parecía que Marvel Studios había hecho de todo, pero les faltaba algo esencial para la vida misma. ¡Una mujer! Kevin Feige quería tener una película de una superheroína. El problema es que si lo analizamos fríamente, la marca no tiene mucho de dónde escoger. Y es que aunque hay infinidad de heroínas en Marvel, la gran mayoría forman parte de algún equipo. No son personajes solitarios o emblemáticos por sí solas, como por ejemplo Wonder Woman. Las más populares como Tormenta, Rogue, Psylocke, la Mujer Invisible, la Bruja Escarlata, incluso la propia Carol Danvers son parte de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Cosa problemática porque además de que no funcionarían en solitario, estaba todo el tema de los derechos con estos dos equipos, algo que también afectaba a las que más se prestaban para una película en solitario, que a mi parecer serían She-Hulk o Spider-Woman. Ambas sí han brillado con sus propias series de cómics, pero sabemos que los derechos de Hulk son un completo misterio de la humanidad y los de Spider-Woman, pese a que no tenga relación con Peter Parker, creo que también, nomás por el nombre, le pertenece a Sony. Entonces todo mal. Algo lógico era que le hicieran un spin-off a Black Widow, ya que con cada aparición en el UCM se iba ganando el cariño de la gente y una película de ella no habría sido mala idea. De hecho, Kevin Feige la tenía en mente desde 2014. Sin embargo, para el punto en el que estamos, recordemos que Ike Perlmutter bloqueaba desarrollos de películas de este estilo, y cuando Feige logró romper ese bloqueo, en lugar de centrarse en la película de Black Widow, con el anuncio de la fase 3 decidió mejor introducir un personaje nuevo, uno que recientemente había recibido un rebranding, pues en 2012, tras décadas de ser Miss Marvel, una heroína derivada del Capitán Marvel, convirtieron a Carol Danvers en la Capitana Marvel. Quizá también ya desde ese entonces pensando a futuro, no lo descarto, tratar de que su superheroína insignia sea la Capitana Marvel, no lo veo como una idea nada descabellada. Y con todo este contexto detrás, la verdad pudimos haber tenido una historia sólida que estableciera a un nuevo personaje en el UCM, pero acá Feige le falló. Parece que lo único que ordenó para que se hiciera la película fue: quiero una película de una superheroína muy pero que muy empoderada, De hecho, la vamos a hacer el personaje más poderoso del UCM. Debemos abarcar todo el público posible. La historia y todas esas mamadas, no le hagan caso, no importa. Y si a esto le añadimos que la dejó en manos de unos incompetentes, pues salió lo que salió, uno de los despropósitos más exitosos de toda la franquicia. Y bueno, unos meses antes de que se estrenara la película, desafortunadamente nos dejó Stan Lee, y Marvel tuvo el bonito gesto de adaptar la intro dedicada solo a él. Un grande Stan, sin exagerar, sin él no estaríamos aquí reunidos en este video, y qué pena que no haya alcanzado a ver la saga terminada. Pero bueno, centrándonos en la película, nos ubicamos en 1995 y nos presentan a Vers, aparentemente una Kree con habilidades requete poderosas y muchas pesadillas sobre su pasado, que no recuerda del todo bien por tener amnesia. El líder de su escuadrón, John Rogue, a cada rato le anda diciendo con palabras bonitas que está bien pendeja y que deje de pensar en eso, porque en lo que se deben de centrar es en erradicar a los Skrulls, alienígenas cambiaformas que viven en una eterna guerra contra los Kree. A los Kree los rige la inteligencia suprema, esta cabeza gorda asquerosa que no vemos aquí pero sí en la siguiente, y es que acá se le presenta a cada Kree con la apariencia de la persona que más admiran, y a Vers se le aparece una señora random que aún después de descubrir quién es, seguirá siendo una señora random. No tengo idea de quién eres. Tras esto, a Vers le toca ir a una misión en busca de Skrulls junto con John Rogue y su escuadrón, que está conformado por el Digimon que vimos en Guardianes de la Galaxia, y no me estoy inventando el apodo, de verdad el actor se llama así, Digimon, qué cool, ¿no? Y también por ahí está Cersei antes de ser Cersei y pintada de azul. De veras que Gemma-chan no dio una con sus personajes en el UCM. En la misión deben recuperar a un agente Kree, pero son emboscados por los Skrulls y Vers es capturada. Y bueno, hablemos de los Skrulls. ¡Mira, un extraterrestre! No me acuerdo en qué Comic Con, pero en alguna de esos años enseñaron estos artes conceptuales. Se veían con madre, ¿no? No podía estar más emocionado porque el ingenuo Alex de 17 años creyó que al meter a los Skrulls se nos venía la invasión secreta en el futuro como Dios manda. ¿De qué me estaba riendo? Lamentablemente, estos artes son la clara representación de expectativa versus realidad. ¿Qué mierda de marcianos son estos? Me están diario estos marcianos.
Miren, normalmente creo que todos preferimos que las cosas en las películas se hagan de forma práctica para que se sienta lo más real posible. Sin embargo, estos bichos son la excepción a la regla. Se ven ridículos. En lugar de verse reales, parece que traen disfraz de Halloween. Y lo peor no es solo cómo se ven, sino que toda esta bola de prostéticos y maquillaje acabaron afectando a los actores, porque es muy notorio que Ben Mendelsohn no puede hablar bien por las prótesis que le ponían en los dientes. Todo el rato se escucha así. Y ya cuando un maquillaje interfiere con la actuación y de uno de tus personajes principales, pues no debe de hacerse. Ahí sí se debe recurrir al CGI. Pero bueno, también viendo cómo están los efectos de esta película, se iba a ver de la chingada de todos modos. El único Skrull aceptable es el menso este que hace referencia a los primeros diseños de los Skrulls. ¿Y es algo? En fin, ellos capturan a Beers porque están interesados en las visiones de su pasado, más que nada quieren encontrar a la señora Random, pero antes de que puedan averiguar más, Beers se escapa, muy al estilo de Tarantino, y cae en la tierra en el extinto Blockbuster. Siempre te recordaremos, porque como la película es en los 90s, habrá infinidad de referencias mal puestas, porque resulta que esta es la película con más errores anacrónicos. Todo lo que pusieron no tenía nada que ver con los años en los que transcurre la peli. Y bueno, en lo que Beers trata de comunicarse con su escuadrón, se le aparece un joven Nick Fury junto con un jovencísimo Coulson, que por fin volvió al UCM, pero no haciendo canon Agents of S.H.I.E.L.D. Y bueno, acá me voy a quejar de algo súper pendejo, lo reconozco, pero es que desde que la vi por primera vez no me lo he podido sacar de la cabeza. ¿Por qué en toda la película llaman a S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D.? ¿Se acuerdan que en Iron Man 1 estaba el chiste de que Coulson le decía el sistema homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa? Necesitan un nuevo nombre para eso. Sí, todos me lo dicen. Sé que era un chiste y una referencia sutil para que al final soltaran el nombre de S.H.I.E.L.D. y ya, pero acá me conflictúa que Fury le diga S.H.I.E.L.D. a cada rato. ¿Por qué Coulson no lo hacía tan bien? Hubieran hecho que Fury también dijera el nombre completo. Les digo, es una mamada, pero ¿qué quieren que haga? Sí me molesta. Ella debe hacer lo que sienta. Sin embargo, una queja que sí tiene sentido es que esta situación ocurra y que Fury sea testigo de ello choca completamente con Avengers, cuando especificó que si empezaron a usar el Tesseracto para fabricar armas fue porque se dieron cuenta de que existían amenazas de otros planetas. Y bueno, si solo Fury lo vio, ok, pudo ocultarlo, pero había más testigos ahí que vieron como un vato disparó un rayo láser así de la nada. En fin, los marcianos aparecen justo en ese momento y se da una persecución en el metro donde Beers debe descubrir quién es el Skrull. Obviamente Stan Lee no lo es, pero esta vieja se ve sospechosa. Que es brava la vieja, camarada. Sin duda alguna, la mejor escena de la peli. Mientras tanto, Fury y Coulson lo siguen en el coche, pero a mitad de camino se da cuenta de que Coulson no es Coulson, provocando que choque y se lastime el ojo. ¿Recuerdan que según él lo perdió la última vez que confió en alguien? Pues este momento encaja a la perfección, pero no, era bait. Y bueno, si perdía el ojo aquí iba a ser anticlimático, es más lógico que lo pierda al final de la película, pero con lo que nos acabaron dando, mejor esto a esa. Mientras tanto, a Beers se le escapa el marciano, y cabe destacar que a este marciano no lo volvemos a ver en toda la película, cosa que en su momento dije, Secret Invasion, pero ya que llegó dije, ya no quiero nada. A ella se le ocurre buscar un bar que aparece en sus visiones, y mientras se ubica en el planeta se le aparece un motoneto que le echa unos piropos y le pide que sonría. Esto en referencia a una polémica que se dio cuando se promocionó la película, que wow, eso fue todo un show. Nunca olvidaré el mañana hay que romper internet. Acto seguido, una pinche imagen toda pitera, o no sé si salió tráiler, pero el punto es que internet ni se inmutó. Y con toda la campaña de promoción salieron a criticarla porque no sonreía en los pósters, y la verdad la polémica sí estaba muy pendeja, porque en los pósters de películas, sobre todo de acción, no es muy común que alguien sonría, o sea, sí, también se pasaban. La peli está mala, eso que ni qué, pero sí le llovió por todos lados con estupideces y otras no tanto. Pero ya hablaremos de eso en un rato. Beers y Fury acaban uniéndose en su búsqueda por aclarar las visiones de Beers y resolver el pedo con los Skrulls, y eso los lleva hasta una base de S.H.I.E.L.D. donde están llevando a cabo el proyecto Pegasus, que si recordamos es todo lo relacionado con el Tesseracto, cosa que por cierto también es una incoherencia porque se supone que el Tesseracto quedó desactivado después de que lo encontró Howard y no lo activaron sino hasta que empezaron con la fase 2 de eso de hacer armas. Pero bueno, como ese es un dato que se da en cómics, gracias a Star Wars sabemos que los cómics son canon hasta que se demuestre lo contrario. Entonces esa incoherencia la puedo dejar pasar más fácil. Resulta que la vieja Random estaba haciendo con él un motor de velocidad luz que quieren los marcianos, y toda la información que consiguen ahí los lleva al personaje más influyente de Marvel en los últimos años. Ave María, cuando serás mía.
Todos alabemos a María Rambeau, el pilar del universo, no, del multiverso Marvel. ¿Qué haríamos sin ella, verdad de Dios? Y ya con ella se aclara parte de la historia de nuestra protagonista. Resulta que ella era su mejor amiga cuando vivía en la Tierra, porque en realidad Pierce no se llama Pierce, se llama Carol y tampoco es Kree, es humana. Debió ser una sorpresa gigante. Ambas eran pilotos de la Fuerza Aérea y en un mundo dominado por hombres machirulos opresores, la única que les daba bola era la señora esta random, que ella en realidad no es humana, pero para aclararnos eso aparecen los marcianos. Su líder Talos viene en son de paz porque nos deleitan con el mejor, nótese el sarcasmo, plot twist de la historia. Los marcianos son buenos. ¡Lleva la mierda! ¡Puta madre, abuela! ¿Cómo que los Skrulls son buenos? Me lleva la que me trajo. Según lo que nos cuentan, ellos han sido diezmados por los Kree sin razón y lo único que quieren es vivir tranquilos en un nuevo planeta porque el suyo se les jodió. Y miren, con esta decisión tan de la verga, recuerdo que Feige salió a aclarar, porque no soy el único que se quejó. Él dijo: Bueno, así como hay Skrulls buenos, también hay Skrulls malos. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Una respuesta que tenía cierto sentido y yo, nuevamente pecando de ingenuidad, le creí. Y sí, no mintió. Eventualmente aparecieron los Skrulls malos, pero para eso mejor nadota. Si ya los Skrulls se veían de la fregada, con esta decisión los pusieron por el suelo, pues los Skrulls de toda la vida han sido villanos, son alienígenas cambiaformas. ¿En qué mundo ese concepto se presta para hacerlos family friendly? Fue una estupidez enorme, pero bueno, ya ni llorar vale la pena. Continuando con la historia, gracias a Talos, Carol se entera de quién es la señora. Ella era una Kree llamada Mar-Vell, que estaba del lado de los Skrulls y se vino a la Tierra por el Tesseracto para hacer el motor ese y ayudarlos a irse a la quinta chingada. Pero los Kree la descubrieron y un día, tratando de proteger el Tesseracto, Carol voló la máquina esa con la que estaba trabajando, pero la acabó derribando John Rogue y con eso asesinó a la vieja también. Para que no consiguiera el motor, Carol le dispara y la explosión hizo que el Tesseracto le diera los poderes. Como quedó con amnesia, los Kree aprovecharon para llevársela y usarla a su conveniencia. Acá el origen de Carol, dentro de lo que cabe, sí es fiel a los cómics, pero por alguna extraña razón, antes de que se estrenara la película, dijeron que iban a alterar el origen porque según se parecía mucho al de Linterna Verde. Y bueno, dos cositas. Uno, ¿en qué verga se parece a Linterna Verde? Nomás en que ambos son pilotos. Y número dos, aunque así fuera, se me apendejaron porque como veo el panorama, Linterna Verde no pisará las salas de cine con película propia en esta vida. Pero no entiendo por qué dijeron eso, porque realmente lo único que alteraron fue que acá está involucrado el Tesseracto y que la doña esta debería ser vato, porque Mar-Vell es el Capitán Marvel original, Carol es la derivada Miss Marvel, y puedo entender que no mostraran al Capitán Marvel original para darle más protagonismo a Carol, pero ¿de veras era tan necesario hacerlo, señora? Nuevamente citando a los héroes más poderosos del planeta, que esa serie hizo todo lo que está bien con Marvel, yo creo que bastaba con dejarlo como un Kree. En la serie nunca se hace el Capitán Marvel, Carol es la única que tiene esa relevancia como superheroína, pero bueno, como la peli tiene bien incrustada la tendencia de hombres opresores pendejos, pues era inviable que el patrón que les diera la oportunidad a las dos empoderadas fuera vato. En fin, ya con todo aclarado, Carol se cambia de traje, que a ver, no está tan mal, la máscara me gusta porque sí respeta un look que tienen los cómics, pero en sí el traje creo que es de los más overdesigned de Marvel, tiene líneas hasta los pinches codos. Como sea, con ese traje es hora de ir con todo contra los Kree para ayudar a los marcianos, que otra cosa que buscaba Talos era una nave llena de refugiados donde se encontraba su mujer y su hija Gaia. Hazte a un lado, Talos, es mejor ahora, créeme, me lo vas a agradecer. Los Kree se aparecen en la nave y sin mucha dificultad someten a todos porque a Carol le pusieron un microchip con el que le controlaban los poderes y por alguna razón que ya se me olvidó la conectan con la inteligencia suprema de nuevo y pese a que trata de someterla esta vez no puede porque Carol recuerda todas las veces en las que un hombre la oprimió y ella nunca se rindió, nada que ver con el momento, pero el empoderamiento es demasiado que logra destruir el microchip y activar el Super Saiyajin. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Y bueno, contrario a lo que podríamos esperar, ahora que Carol tiene todo el poder desbloqueado, la película se pone aburridísima, porque por supuesto que todos los Kree no pueden hacer nada contra ella, se deshace de ellos sin siquiera darse cuenta, y esto para una batalla final es terrible, es como si le bajaras la dificultad al juego, y esto se hubiera arreglado si no hubieran hecho la mamada de hacer buenos a los marcianos, porque pudieron haber hecho una adaptación muy libre del Super Skrull copiándole los poderes, lo típico que hacen las pelis de Marvel, o usar al puto Ronan. Esta película tenía la oportunidad de reivindicar a
a ese güey que no destacó para nada en Guardianes de la Galaxia y que es un villano que sí podría darle batalla a Capitana Marvel, pero no. El tipo aparece para representar en su máxima expresión lo que es el trabajo de un actor. Llegas, dices cosas y te vas. Pero bueno, a la par de todo esto, Fury también protege el Tesseracto con ayuda de Goose, un gatito que en realidad no es un gato, sino un Flerken que saca tentáculos de la boca cada que se enoja. Y bueno, con el Michi finalmente conocemos la respuesta a uno de los misterios más grandes del CUM. Oh, motherfucking! It's just a scratch. ¿Qué rayos es eso? Lo que hicieron estos dos incompetentes debería considerarse un crimen porque una mala película, bueno, da igual, se olvida con el tiempo, pero que arruinen a un personaje tan cabrón, así con un detalle tan pendejo, no tiene perdón. O sea, ni Taika se atrevió a tanto, al menos aún. Y bueno, para rematar con las decepciones, que vaya palabra para definir la película, decepción una tras otra. Nada lo para. Vemos a Carol con un espantoso CGI tan feo que Ronan huye despavorido y ya solo queda John Rogue para la batalla final. I have nothing to prove to you. Y bueno, todo acaba en que Carol ahora se va a dedicar a buscarles un planeta a los marcianos y le deja a Fury un aparatito para llamarla en caso de emergencias, que nunca va a usar Fury a pesar de que la Tierra casi se fue a la mierda 3 veces. Y tras todo lo vivido en esta aventura, Fury crea la iniciativa Vengadores en honor al apodo que tenía Carol cuando era piloto, porque Fury cree que en el futuro necesitarán más héroes como ella. Y a ver, definamos héroe, porque en la película no se dedicó a salvar gente. Lo que Carol hizo en la peli fue totalmente un tema personal, que de casualidad se alineó en ayudar a unos desamparados. El pedo es que tampoco los ayudó. El tiempo solo ha hecho más mala esta película porque con lo que nos contaron después, resulta que Carol se cansó de buscar del planeta, solo 2 años duró haciendo eso y dijo que pinche hueva, arréglenselas como puedan, y todos fueron a caer en la Tierra. Luego también, por su culpa, el planeta Hala se fue a la mierda, dejando a toda la civilización moribunda, pero eso sí, Ronan siguió libre por ahí 20 años haciendo su desmadre sin que ella volteara a verlo. Entonces, si no les buscó planeta a los marcianos, si no hizo nada para ayudar a los Kree que ella misma condenó a la muerte, si no fue tras Ronan y sus extremistas y tampoco volvió a la Tierra a ayudar, o a Sandar que Thanos los diezmó sin que pasara nada, ¿qué verga estuvo haciendo Carol por 23 años? Así que muy heroica que digamos, híjole, yo creo que no. Queda muy mal que la iniciativa Vengadores haya surgido en inspiración a ella. Pero bueno, tras el chasquido de Thanos, Fury finalmente recordó que tenía el aparatito y la sacó de su retiro. En la concha, ¿verdad? Sí, traigo una flojera de aquellas. Capitana Marvel es una película sumamente decepcionante y aburrida que con el tiempo no solo la película sino todo su microuniverso no ha hecho más que empeorar. Tomaron decisiones terribles con todo lo referente a los Skrull. Si te pones a analizar la historia está llena de detallitos que chocan con otras cosas del canon del UCM, así que como precuela también es muy deficiente. El que hayan querido representar a Carol como la más poderosa del universo hizo todo muy aburrido porque no intentaron siquiera buscarle a alguien que le diera pelea. Por el lado técnico, los efectos especiales, tanto el CGI como los prácticos se ven de la verga. Tiene pésima banda sonora. Hasta ahora la única película en la que de verdad su banda sonora me había parecido olvidable era con Iron Man 2, pero la de acá la supera completamente. El tema de Capitana Marvel es terrible y genérico a más no poder. Y bueno, en cuanto al tema del feminismo, no entraré mucho en detalles porque en estos temas, digas lo que digas o como lo digas, todo puede ser usado en tu contra, pero claramente se notó que la intención acá no era contar una buena historia, sino solo hacer una película que cumpliera con los estándares de aquel entonces de película feminista empoderada. Porque a ver, yo a esta película la comparo mucho con Wonder Woman, una peli muchísimo mejor lograda que se centra en contarte la historia de Diana y que indirectamente transmite lo que se busca, pero acá solo se centran en poner el panfleto en pantalla para que te quede bien claro sin importarles la historia, y eso normalmente genera todo lo contrario, suele generar rechazo. Y hablando de rechazo, para rematar, estuvo todo el tema externo de la película con la infinidad de polémicas que hubo, algunas como les digo estúpidas como la de la sonrisa, pero otras que indirectamente sí afectaban, como la vibra que llegaba a desprender Brie Larson durante la promoción. Algo muy extraño es que como que los publicistas de Brie Larson decidieron que era buena idea alimentar la polémica e hicieron que Brie se comportara de forma desagradable. En muchas entrevistas o apariciones públicas se le notaba prepotente y altanera. Ya es mítica la entrevista que tuvo junto con Chris Hemsworth y Don Chido, donde ambos se ve a 10 kilómetros de distancia que les caga la verga esa morra. Y según los propios actores eso fue
algo actuado. ¿Será cierto o falso? No lo sabremos nunca, a fin de cuentas son actores, pero yo sí estoy más del lado de creerles que fue una actuación, porque Brie tiene un canal de YouTube y es bastante agradable ahí, nada que ver con cómo la vimos en todas esas entrevistas, por lo que de ser cierto esto, ¿qué caso tenía hacer actuar a Brie Larson así? Porque, a ver, Carol Danvers sí es así, arrogante y prepotente, pero ¿por qué hacer que la actriz luciera igual ante el público siendo ella misma? ¿Para hacer mimetismo con el personaje? ¿Para que hablaran de ella? Sé que se dice que no existe mala publicidad porque hablen bien o mal de ti, están hablando de ti, pero en ciertos casos no creo que eso sea del todo correcto, porque las consecuencias las estamos viendo ahorita. Capitana Marvel, aunque fue un éxito rotundo, fruto de haberse estrenado entre Infinity War y Endgame, prácticamente nadie la quiere ver de regreso. Es de los personajes más odiados de la franquicia y parte de la culpa la tuvo toda esta campaña publicitaria tan extraña. Claro, si es que fue una campaña publicitaria. Pero bueno, realmente los verdaderos culpables de todo fueron estos dos, directores y guionistas. No exagero al decirles que estamos frente a los peores directores que ha tenido Marvel Studios. Si acaso rivalizarán con los encargados de Echo o Secret Invasion, pero en cuanto a películas sí son los peores, porque incluso los más polémicos como Taika Waititi o Jon Watts, cuando ves sus películas sientes su personalidad plasmada para bien o para mal, pero ahí está. Con estos es que no hay nada, es una película sin alma, al igual que Ant-Man and the Wasp es un producto hecho por hacerse, que ahora viéndolo en retrospectiva, el lugar y éxito de esta película se lo merecía más Black Widow, porque aunque tampoco estemos hablando de la película del siglo, es bastante más sólida que esta, y créanme que habría tenido una recepción completamente diferente de haberse estrenado justo en esta fecha. Pero bueno, por una cosa o por otra fue así, Capitana Marvel se llevó todo ese éxito que de nada le sirvió, porque en general el personaje sería el primero de todo Marvel Studios que no funcionó. Pero en fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete, dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the springer.